tema que vamos a tratar, oiga, es demasiado importante porque hay en cuanto a este tema del lenguaje de nosotros los hijos de Dios y aún el poder de las palabras que Dios ha capacitado, ha habilitado al ser humano. Cuando no se tiene entendimiento de lo decíamos el domingo, no sabemos usar las palabras. En esta boquita, en esta lengua, cuando hablamos, hay poder para vivir, para darle vida a algo o a alguien, o para darle muerte a algo o a alguien. Cuando hablamos de palabra, lo decíamos también el domingo, no solamente las palabras son para informar, para comunicar, para cantar. No solamente para eso son las palabras. Las palabras que salen de una boca pueden crear ambientes positivos o ambientes o atmósferas negativas. Las palabras son creativas. Nuestras palabras crean y aún hasta trazan el destino o el rumbo de nuestras vidas. Bíblicamente es así, de tal manera que en el Antiguo Testamento y de manera específica el libro de Proverbios existen muchos versículos que nos hablan del poder de las palabras, de cómo debemos hablar, de cómo debemos manifestarnos a través del habla de manera correcta y no incorrecta debemos manifestarnos. Hoy vamos a ver un tema y a usted ahí mira el título, es el dabar de Dios. La palabra dabar, ya la vamos a ver, es una palabra hebrea que significa la palabra de Dios. Dios nos ha dado de su palabra y aquí está su palabra. Aquí tenemos miles de promesas. Esas palabras tienen que estar aquí en nuestra boca. Aquí las palabras de Dios tienen que ser nuestras palabras, pero tienen que salir empoderadas, con convicción, creyéndolas en el corazón para que se ejecuten, para que se hagan una realidad, para que creamos, ¿verdad? O hagamos real lo que está aquí escrito. La escritura lo dice allá en Romanos capítulo 10, 9, 10, que con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Miren la importancia de las palabras. Y antes de empezar con las diapositivas, escuche bien, estoy leyendo nuevamente un libro que se los voy a hacer leer a todos, como es La Cuarta Dimensión, un libro viejísimo, antiquísimo, del coreano Paul Yong-gi Cho. Digo yo que es un bestseller este libro. Y él manifiesta lo siguiente, leeré un extracto. Dice así, un neurocirujano o unos neurocirujanos científicos descubrieron lo siguiente, lo que ya está escrito en la palabra. Dijeron, me dijo el médico, que el centro del habla y el nervio que controla el lenguaje tienen tal poder sobre todo el cuerpo que una persona simplemente hablando puede controlar todo su cuerpo y manipularlo de la manera que desea. Por ejemplo, me dice, si alguien manifiesta, me voy a debilitar, todos los nervios de tu cuerpo reciben el mensaje y todos juntos dicen, oh, prepárense para debilitarse, porque hemos recibido órdenes de la oficina central de ponernos todos débiles. Entonces, por consecuencia natural, todos ajustan su condición física a una verdadera debilidad. Te lo vuelvo a repetir. El lenguaje, aquí dice, el centro del habla y el nervio que controla el lenguaje tiene tal poder sobre todo el cuerpo que una persona simplemente hablando controla todo el cuerpo y lo puede manipular como desea. Por eso es importante lo que piensas, lo que sientes y lo que va a salir de tu boca. Ahora, si vamos a hablar de la palabra de Dios,
Es importante porque durante todo este mes vas a escuchar tú enseñanzas como la siguiente: la lengua maliciosa o la lengua maligna, vas a escuchar la lengua apacible, vas a escuchar mensajes como todo de la abundancia de tu corazón habla la boca, vas a escuchar muchos mensajes, pero este de aquí es muy importante que tú lo aprendas. Así que por favor te ruego que pongas mucha atención. Vamos con la próxima lámina. ¿Qué es el dabar? Vuelvo a repetir, la palabra dabar significa en hebreo, otros dicen que en arameo, otros dicen que el caldeo, pero es una palabra bíblica de allá del Antiguo Testamento y significa palabra con acción y hechos. Significa hablar, aclarar, ordenar, advertir, amenazar, contar o cantar. Eso es el dabar, es una palabra que lleva una acción. Muy bien, sigamos. Póngale atención. Esta palabra dabar, aquí está en la letra, en el idioma hebreo. Mire usted ve ahí 3 letras. Vamos a aprender hebreo un momentito. Le voy a enseñar hebreo. Usted observa la primera letra que está aquí a mi mano derecha, es la dalet o la D en hebreo. Ese puntito, ese símbolo o ese signo que está ahí abajito como una T, ese es la A. Entonces ahí dice da. El hebreo se lee de derecha a izquierda. Luego viene la letra Bek, que es la B labial para nosotros. Y ahí mismo otra vez está una tecita que es la A. Ahí entonces vamos, da, va. Y esta otra que está aquí final es la resh o la R o la R para nosotros. Entonces usted ahí puede leer dabar. Pero en el paleo hebreo, es decir, cada letra tiene un significado, un símbolo. La D es considerada como una puerta abierta. La Bet es una casa. Y la resh es la mitad de una cabeza o el inicio de una cabeza. Entonces tiene un significado esto. Todo inicia en la cabeza, es decir, en los pensamientos, y sale por la puerta que es nuestra boca. Todo pensamiento, ¿verdad?, se convierte en un sentimiento y luego sale por la boca como una palabra. Por eso es la palabra dabar. La palabra dabar, que significa, pues ahí ya usted la ve, palabra. Muy bien, vamos a la próxima lámina. En el griego, palabra significa rema. En hebreo, palabra significa dabar, pero en el griego, en el idioma del Nuevo Testamento, es la palabra rema, que significa palabra. Pero no es una palabra cualquiera, es una palabra específica para una persona específica en una situación específica. Es una palabra vivificada por el Espíritu. Te enseño un poco mejor. El rema es como si el Espíritu Santo tomara unos versículos de aquí de la Biblia, de la palabra de Dios, y vivificándola con ellos a una determinada persona. Es decir, cuando el Espíritu Santo trae a tu mente un versículo bíblico y le pone una convicción en tu espíritu y tú la hablas, eso es un rema que tú has recibido. En el Antiguo Testamento la gente entendía bien clarito al respecto. ¿Por qué? Porque ellos siempre estaban buscando un dabar, un rema de Dios, una palabra que venía de la boca de Dios para entonces tomarla y transmitirla, decirla, declararla. Y eso significaba que esa palabra se cumplía porque se cumplía. Eso era un decreto. Por eso la gente antes de ir a la guerra consultaba con los profetas. ¿Qué palabra me das de Dios? ¿Qué dabar me das de Dios para poderla declarar? Y eso era seguro que se cumpliría lo que la palabra de Dios o el profeta decía de parte de Dios. En el Nuevo Testamento ya también vamos a ver esto. ¿Por qué es importante esto aprender, mis hermanos? Porque nosotros nos movemos por el dabar o el rema de Dios. ¿Qué digo, Señor, en esto? ¿Cómo declaro? ¿Qué hablo?
Y te voy a mostrar por qué es importante. Escúcheme bien. El Señor Todopoderoso está limitado por nuestros labios y nuestras palabras. Él depende enteramente de usted cuando está predicando, y si usted no habla claramente de él por miedo, ¿cómo puede Jesús manifestar su poder en medio de su generación? De modo que hable siempre osada e intrépidamente. Escúcheme bien y ponga atención a lo que le voy a decir, porque esto es demasiado poderoso. Nosotros, sus hijos, Dios nos ha hecho a su imagen. Y aún a la gente en general la hizo a su imagen, así lo dice. Pero la gente de afuera no tiene entendimiento, y usted ve cómo usa las palabras para destruir, para matar, para trazarse un destino terrible. Pero nosotros que estamos aprendiendo la palabra, sabemos que de nuestra boca tienen que salir promesas del Señor, lo que Él pone en nuestro espíritu, lo que Él diga, y ahí a través de nuestras palabras podemos cancelar, podemos decretar, podemos anular, podemos declarar vida. Y ya lo vas a ver, te lo voy a demostrar bíblicamente. Vuelvo a repetir, nosotros somos responsables de tener una comunión íntima con Dios para recibir de Él. ¿Qué decir? ¿En qué momento específico? ¿A qué palabra específica? Y una palabra que realmente el Espíritu diga, habla y declara esto. Nosotros no somos de aquellos que declaramos o decretamos lo que se nos viene a la mente, lo que quiere nuestra alma, los deseos de nuestro corazón. No, 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 no. Porque hay mucha gente que malinterpreta este asunto de la declaración o del decretar. Aquí se decreta lo que el Espíritu dice que se hable. Tú y yo le prestamos la boca al Señor. ¿Para qué? Para que se hable cosas buenas, de bendición, hermano. Pero da pena que muchas veces los cristianos le prestan la boca al diablo y no se la prestan a Dios, y empiezan a declarar cosas negativas, cosas de muerte, cosas pesimistas, palabras quejambrosas, palabras llenas de amargura. Eso es prestarle la boquita al diablo. Y Dios está queriendo que usted, su hijo, su hija, le prestemos la boca. ¿Para qué? Para que Él hable a través de nosotros. Por eso el Señor nos manda a andar en santidad, para poder entonces legitimar la voluntad del Señor y que Él pueda usar nuestras bocas y nosotros podamos, vuelvo a repetir, cerrar, abrir, levantar, decretar, cancelar, anular, declarar vida, declarar muerte, cancelar obras diabólicas. Por eso estos temas son demasiado, demasiado importantes, hermano. A veces somos tan ligeros, o yo creo que por desconocimiento usamos malas palabras, pero usted está por eso aprendiendo en esta noche. Así que ponga atención y seguimos a la otra lámina. Vamos a mirar. El dabar de Dios, aquí de manera específica, es la palabra del Señor, el plan de Dios, la mente y voluntad de Dios, los asuntos de Dios, los proyectos, las ideas de Dios expresadas en el lenguaje humano. Usted no puede pensar así como yo pensaba antes. Ay, pues el Señor pues puede hacer lo que quiera y yo me mantengo con la boca callada. No, que Él haga lo que quiera. No, 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 no. Él no va a hacer eso. Él, para ejecutar algo, tiene que usar la boca de un hijo, de un siervo de Dios. ¿Sí? Son derechos, son decretos espirituales con una orden judicial dictada por el Señor, que al ser hablada por su santo, es decir, por sus hijos, y cuando hablamos de santos no estamos hablando de personas perfectas, sino de personas maduras, porque el original habla de eso, debe de ser ejecutada con prontitud y exactitud. De repente tú vas a orar por alguien, tú tienes que estar orando, Espíritu Santo, ¿qué pasa con esta vida? Esta vida ¿va a morir o va a vivir? ¿Esta vida te la llevas ahora o vas a hacer un milagro? ¿Qué hacemos? Y el Espíritu de Dios te puede decir, declara vida sobre esa persona. Pero si le han dicho que le falta horas, declara vida. ¿Y qué es lo que hago yo? Declaro vida en el nombre de Yeshua. Y esa persona le cambia el diagnóstico de manera así, rápida. Esto es importante, esto es demasiado poderoso y tú tienes que aprenderlo, hermano, seas joven o seas adulto. Entonces estamos necesitando escuchar y recibir el dabar de Dios. Ahora, de otra manera, también se puede recibir el dabar de Dios y ya te lo voy a mostrar en breve. Vamos con la próxima lámina. Al ejecutar o decretar o declarar un decreto o dabar de Dios,
estamos estableciendo los parámetros del reino de los cielos para nuestras vidas, finanzas, vida espiritual, trabajo, negocios, etcétera, para que todo funcione de acuerdo a lo establecido por el Señor en su palabra y traer la perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas. Ejemplo, Señor, yo declaro lo que está aquí en tu palabra y yo lo creo en mi corazón. Tus planes son de bienestar, Señor. Tu voluntad es que mi casa sea una casa de paz, donde todos los que viven en esta casa te adoren y te alaben. Tu voluntad es que vivamos con sanidad, porque tú eres nuestro sanador. Tu palabra dice, Señor amado, que tu voluntad es que prosperemos en todo como prospera nuestra alma. Pero tú tienes que creerlo. Si tú estás obedeciendo las escrituras, obedeciendo los principios en todas las áreas, entonces tienes toda la autoridad porque estás teniendo la convicción, porque tú dices, bueno, yo estoy bajo la sombra del Omnipotente, yo estoy sometido a la palabra de Dios, por lo tanto tengo todo derecho para declarar la escritura y lo digo con convicción y eso se cumple. Esto no es de declarar, ay Señor, tú me bendecirás, tú me darás mucho dinero. Pero si tú no cumples los principios del reino, o tú tienes muchas deudas y no pagas, son derechos legales que tiene el enemigo y no vas a poder tener la autoridad de Dios para poder declarar tal o cual promesa en tal o cual área que tú necesitas. ¿Sí? Vamos a seguir explicando mejor porque yo quiero que usted lo entienda. Miremos esto del poder de las palabras. En Mateo 21, 18 al 22 dice así. Había una escena ahí en el Nuevo Testamento. Por la mañana, cuando Jesús regresaba a Jerusalén, tuvo hambre y vio que había una higuera, dice ahí, junto al camino. Se acercó para ver si tenía higos, pero solamente había hojas. Entonces le dijo, mire, le dijo, el Señor abrió su boquita y habló y le dijo que jamás vuelva a dar fruto. De inmediato la higuera se marchitó. Y al ver esto los discípulos quedaron asombrados y le preguntaron, ¿cómo se marchitó tan rápido la higuera? Entonces Jesús le dijo, le digo la verdad, si tienen fe y no dudan, pueden hacer cosas como esta y mucho más. Hasta pueden decirle a esta montaña, levántate y échate en el mar y sucederá. Ustedes pueden orar por cualquier cosa y si tienen fe, la recibirán. ¿Sí se dan cuenta? Cuando yo declaro una palabra, yo tengo que declararla con fe de Dios, no con mi fe humana. ¿Y cómo tengo fe de Dios, pastora? ¿Por qué? Porque yo en primer lugar estoy en intimidad con Dios y le digo, Señor, yo te entrego toda incredulidad, toda duda que esté dentro de mi mente, de mi corazón. Yo decido creer a tu palabra, yo decido creer que eres mi sanador, yo decido creer que eres mi proveedor, mi sustentador, mi ayudador, el todo de mi vida, la razón de mi existencia. Por lo tanto, yo tengo derecho legal para tomar tu palabra y declararla en el nombre de Cristo Jesús. Ahí en intimidad el Espíritu va a poner una impresión fuerte y me va a decir, declara esto, declara el otro. Pero el Espíritu nos los va a decir. Por eso es una necesidad, Señor, ayúdame a discernir tu voz. Y voy a callar voces mentirosas que me quieran perturbar. Y voy a declarar lo que dice la Escritura. Por eso es importante que tú conozcas la palabra del Señor. En este caso, el Señor lo dijo y se cumplió. Porque la palabra tiene poder. La palabra crea. La palabra le da vida a algo o la palabra le da muerte si son palabras negativas. Vuelvo a repetir, hermano. Las palabras no solamente son para comunicar, informar. Las palabras, Dios nos dio esta habilidad para crearlas. ¿Ok? Muy bien, seguimos mirando la otra lámina. Dice, ciertamente para emitir un decreto debemos tener fe para que las palabras que salgan de nuestra boca sean enviadas con poder creativo. Es lo que te estoy diciendo. O bien con el poder para destruir las obras de Satanás. Si el enemigo ha establecido sus planes malignos en tal o cual lugar o persona, y en el nombre de Jesús el Señor me manda, me envía a ese lugar y me dice, cancela toda obra del diablo que se ha establecido en este lugar o en esa persona. Tú vas con la autoridad de Dios porque estás sometido a Dios y créeme, eso se ejecuta, el plan diabólico se quiebra.
hay un rompimiento en ese lugar y el enemigo sale corriendo con todos sus demonios y ese lugar es despejado. ¿Quién lo puede hacer? ¿Quién tiene que hacerlo? Los hijos de luz, pues mis hermanos. No vamos a esperar que vengan ángeles porque los ángeles no lo van a hacer, porque ellos no están habilitados para eso. Recuerda el Señor lo que dijo en Proverbios capítulo 18, 21. En la lengua hay poder para vida o para muerte. Esto es para la mente religiosa. Dice, ay no, ¿cómo va a ser? No, 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 hermano. Estamos en el reino, somos hijos de Dios, somos seres humanos comunes y corrientes que estamos desconocedores de la escritura. Por eso estamos aprendiendo. Amén. Muy bien, seguimos por favor a la próxima lámina. Otros ejemplos del dabar de Dios o del rema de Dios, ya vendría a ser en el Nuevo Testamento. El centurión romano. Ellos sabían muy bien, el pueblo hebreo, el pueblo de Israel sabía muy, muy bien este asunto que le estamos ahorita hablando. En Mateo capítulo 8, del 5 al 10, mire lo que pasa. Otra escena. Dice, cuando Jesús regresó a Capernaum, un oficial romano se le acercó y le rogó, Señor, mi joven siervo está en cama, paralizado y con terribles dolores. Dice, iré a sanarlo, dijo Jesús. Mire la palabra, iré a sanarlo. Señor, dijo el oficial, no soy digno que entres a mi casa. Tan solo pronuncia el rema, pronuncia tu dabar, pronuncia la palabra de donde estás y mi siervo sanará. Mire usted, el centurión romano no era del pueblo de Israel. Pero en aquel entonces la gente sabía el poder que había en una palabra, el poder de alguien que estaba en autoridad. Y le dice, tan solo envía tu palabra y será ejecutado, aun si está a kilómetros y kilómetros de distancia, ¿verdad? Donde tú envíes la palabra, ahí se ejecutará. Yo me recuerdo, mis hermanos queridos, que cuando estábamos en tiempo de pandemia, ¿verdad? A través de estos medios orábamos por las personas que estaban enfermas y enviábamos la palabra. Orábamos por gente de Europa, orábamos por gente de Norteamérica, orábamos por gente de las distintas provincias que estaban lejos de aquí de Guayaquil. Pero aquí el Espíritu decía, envíen la palabra, enviamos la palabra, por tu llaga hemos sido sanados, declaramos vida, cancelamos toda obra del diablo. No sé si ustedes se recuerdan eso. A millares de kilómetros enviábamos la palabra. La palabra corría y la palabra se activaba y el poder de Dios fluía. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo solo se activa donde hay una palabra de Dios. Recuerde que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Las aguas representan la palabra. El Espíritu de Dios solo se va a mover cuando hay una declaración de la palabra de Dios que sale de la boca de alguien que lo está creyendo con todo el corazón. ¿Cuántos dicen amén? Díganlo ahí en el chat. No me hablan los micrófonos. Te lo vuelvo a repetir, esto es poderoso. Cuando tú y yo hablamos la palabra de Dios, creyéndole en el corazón, creyendo sus promesas, siendo guiados por el Espíritu, que el Espíritu te dice, declara esto, créelo, pero créelo. Hermano, eso se ejecuta porque se ejecuta. Porque también puede haber una fe fingida. Tú dices, ay, yo declaro vida, pero ya estás buscando cómo enterrarlo, ya estás yendo a la funeraria. ¿Cómo es eso? Te estás contradiciendo, estás declarando vida, pero ya estás buscando, porque en otra parte de tu cabeza estás creyendo que se va a morir. ¿Sí ves? Tenemos que tener un solo pensamiento, tenemos que tener una fe genuina producida por el Espíritu Santo. Amén, amén. Muy bien. Ok, seguimos a la otra lámina. Dice, ahí continuaba el relato del centurión. Lo sé, dice, porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir, vayan y ellos van, vengan y ellos vienen. Y si le digo a mis esclavos, hagan esto, lo hacen. Al oírlo, Jesús quedó asombradísimo y se dirigió a los que lo seguían y les dijo, les digo la verdad, no he visto una fe
como esta en todo Israel. Y este era un centurión romano, pero tiene más fe que todos ustedes aquí, los que están en el pueblo mío, en Israel. Él sabía el poder que había en las palabras. El centurión sabía el poder que había en la palabra que salía de la boca de una autoridad. Ahora tú y yo somos autoridades aquí en la tierra, embajadores del Rey, hijos de nuestro amado Padre Celestial. Un embajador viene a representar su país, su nación. Nosotros representamos al Rey, al reino de Dios. Por eso usted se da cuenta que es importante aprender esto. Es importante. Avanzamos. En el Antiguo Testamento, en cambio, hay otra historia. David y Goliat. David le respondió al filisteo que gritaba por varios días, sí, que los voy a destruir, los voy a comer, bueno, etcétera, etcétera. Los voy a matar. Ese gigante, Goliat, amenazaba al ejército de Israel. Y David viene y le responde al filisteo, que era el Goliat. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy el Señor te conquistará y yo te mataré y te cortaré la cabeza y luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes y todo el mundo sabrá que hay un Dios de Israel. Oiga, esa declaración, ese decreto, esas palabras que dijo David, ¿usted cree que salieron porque estaba emocionado? Porque estaba jugando al ser el héroe del pueblo de Israel, del ejército de Israel. No, David conocía en intimidad a nuestro Dios, a nuestro amado Padre Celestial. Él le cantaba, le adoraba, le gustaba estar allí a solas con Dios. David era un adorador que amaba al Señor. No era perfecto porque él cometió muchos errores, cometió muchos pecados, pero lo importante es que tenía un corazón moldeable, un corazón humilde, que si tenía que arrepentirse y reconocer su maldad y pagar las consecuencias de su maldad, lo hacía y lo hizo. Pero él, como tenía esa convicción, le entró un celo de Dios y con convicción dijo, no, ¿cómo va a ser que este filisteo venga a estar amenazando a los escuadrones de Jehová, de los ejércitos, de Yahweh, de los ejércitos? No puede ser. Y esas palabras que salieron por su boca fueron inspiradas por el Espíritu de Dios. En ese momento, David, que era alguien pequeñito, que le querían poner la armadura de otro por ahí, no, yo no me pongan ninguna armadura, yo voy acá diferente. Mi armadura es espiritual, mi armadura es interna, de tal manera que voy a declarar lo que el Espíritu lo hizo valiente, le dio un denuedo y empezó a declarar eso. Estaba frente a un gigante, mi hermano, mis hermanos, estaba frente a un gigante que de más de 2 metros. Un hombre que era, pero perito en guerra y en matar gente. Y este otro ni siquiera tenía armamento, tenía solo una espada y una jabalina. Pero el poder de la palabra ungida que salió de la boca de David, el dabar de Dios que salió de la boca de David, fue lo que ocasionó la victoria, ¿verdad?, a favor del ejército de Israel y la muerte de este incircunciso, el filisteo Goliat. Miremos, continuemos leyendo la historia acá. Todos los que están aquí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo, pero no con espada ni con lanza. Esta es la batalla del Señor y los entregará a ustedes en nuestras manos. Cuando Goliat se acercó para atacarlo, David fue corriendo para enfrentarse con él. Metió la mano en su bolsa de pastor, sacó una piedra, la lanzó con su honda y golpeó al filisteo en la frente. La piedra se le incrustó allí y Goliat tambaleó y cayó de cara al suelo. Así David triunfó sobre el filisteo
con una sola honda y una piedra porque no tenía espada. Aquí bien lo dijo él, esto no es batalla humana. Esta es la batalla del Señor y los entregará a ustedes los entregará en nuestras manos. El dabar que salió de la boca de David, el dabar que salió de la boca de David, cargado de poder y autoridad, creó una atmósfera. Yo creo que vinieron ángeles guerreros. Yo creo que se saturó ese lugar de la presencia de Dios, que cuando se lanzó esa piedra, hermano, estaba cargada de tanto poder que sencillamente atinó directamente a la frente de este gigante llamado Goliat y lo mató. Pero para que se ejecutara eso, primero se envió una palabra, porque vuelvo a repetir, si no se envía la palabra de Dios creyéndola, el Señor no ejecuta. El Espíritu de Dios no se puede manifestar. Vamos a la otra diapositiva. Vemos ahora acá otra escena en Números 14, 26 al 30. Entonces el Señor le dijo a Moisés y a Aarón: ay, ¿hasta cuándo debo tolerar a esta perversa comunidad y sus quejas en mi contra? Sí, he oído las quejas que los israelitas tienen contra mí. Ahora bien, díganle lo siguiente, ahí viene el dabar del Señor. Tan cierto como que yo vivo, declara el Señor, haré con ustedes precisamente lo que les oí decir. Todos caerán muertos en este desierto, ya que se quejaron en contra de mí. Cada uno de los registrados que tiene 20 años o más morirá. No entrará a ocupar la tierra que yo juré darles, excepto Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Ay, ahí vino otro dabar de Dios como juicio en contra del pueblo incrédulo, en contra de ese pueblo que dice: ay, no, ¿cómo vamos a entrar a esa tierra prometida si allá hay gigantes, nos comerán como langosta? Ay, no, no se puede, mejor regresemos. Y empezaron a quejarse y empezaron, ¿verdad?, a armar una revuelta allí en contra de sus líderes que estaban, en este caso estaba ahí Moisés. Y el Señor dice: estoy cansado, hoy día les voy a mandar, ya, bueno, ya esto, ya aquí lo vamos a parar. Y el Señor envió su dabar, y ese dabar se cumplió al pie de la letra. ¿Pero por qué, hermano? Porque previamente este pueblo había declarado tan negativamente en versículos anteriores, y ellos dijeron: ay, mejor nos hubiéramos quedado muertos en el desierto. Y el Señor le dijo: ah, lo escuchó. Las palabras negativas tienen poder. Eso crearon y eso fue lo que recibieron. Porque lo que yo declaro creyendo, tanto positivo o negativo, eso es lo que recibiré, hermano. Recibiremos. Vamos a la próxima. Acá viene otro texto, Ezequiel capítulo 37 del 1 al 10. Dice: el Señor puso su mano sobre mí, dice el profeta, y fui llevado por el Espíritu del Señor hasta que un valle que estaba lleno de huesos secos. El Señor me condujo de entre los huesos que cubrían el fondo del valle. Estaban desparramados en el suelo por todas partes y completamente secos. Luego me preguntó: hijo de hombre, ¿podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas? Oh, Señor soberano, respondí: solo tú sabes la respuesta. Entonces me dijo: anuncia un mensaje profético a estos huesos y diles. Ahí envía el dabar el Señor, ahí envía su palabra. Recuerde que el dabar es la voluntad de Dios, el diseño de Dios, el plan de Dios, la idea de Dios, la mente de Dios. Y decláralo. No vas a declarar, Ezequiel, lo que tú quieras. No vas a declarar lo que ven tus ojos, no, Ezequiel. Vas a declarar lo que yo te voy a decir que declares en este momento. ¿Qué vas a declarar? Huesos secos, escuchen la palabra del Señor, escuchen el dabar del Señor. Esto dice el soberano Señor. Atención, pondré aliento dentro de ustedes y haré que vuelvan a vivir. Sigamos. Y haré que vuelvan a vivir. Mire, el dabar de Dios. Les pondré carne y músculo, y los recubriré con piel. Pondré aliento en ustedes y revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor.
Así que yo anuncié el mensaje tal como él me dijo. De repente, mientras yo hablaba, mira, el profeta Ezequiel, el profeta Ezequiel hablaba el mensaje que Dios le había dicho que hable. Hablaba el dabar de Dios. La pregunta es, ¿por qué el mismo Señor nuestro Dios no le habla directamente a los huesos secos? ¿Por qué el mismo Dios no le da la orden a los huesos secos? ¿Sabe por qué? Porque Él solo interviene a través de los humanos. Porque nosotros tenemos el derecho aquí, se nos ha dado el derecho legal aquí en la tierra de poder hablar. Por eso les decía al inicio, limitamos a Dios nosotros cuando no hablamos su palabra, sino que hablamos cosas negativas. Por ejemplo, el Señor quiere, lo voy a sanar, y tú dices, no, no se va a sanar. El médico dijo que se va a morir. Le truncamos la voluntad del Padre. Por eso hay que preguntarle, Padre, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué tú quieres? ¿Vida o muerte? ¿Un milagro o ya te lo quieres llevar? Le dice Ezequiel, por favor, hable. Y Ezequiel, muy obediente, va y habla. Y dice que mientras él hablaba, se oyó un ruido, un traqueteo por todo el valle. Y empezaron a juntarse los huesos de cada cuerpo y volvieron a unirse hasta formar esqueletos enteros. Mientras yo observaba, vi que se formaron músculos y apareció carne sobre los huesos. Después se formó piel para recubrir los cuerpos, pero aún no había aliento de vida. Luego me dijo, otra vez viene otro Dabar, hijo de hombre, anuncia un mensaje profético a los vientos. Ahora dile a los vientos, anuncia un mensaje profético y di así, esto dice el Señor soberano. Ven, oh aliento, ven de los cuatro vientos y soplen estos cuerpos muertos para que vuelvan a vivir. Así que yo anuncié el mensaje que él me ordenó y entró aliento en los cuerpos. Todos volvieron a la vida y se pusieron de pie y eran un gran ejército. Seguimos para la próxima. Ahora nosotros tenemos valiosísimas promesas que tienen que ser creídas con el corazón y declaradas con la boca. Ahora usted se da cuenta el poder que hay en nuestra boca, sobre todo en nosotros los hijos de Dios, porque los que están allá afuera no pueden escuchar la voz de Dios, solo escuchan la voz del diablo y por eso maldicen, vociferan, dicen palabras negativas, palabras ofensivas, groseras. Pero nosotros, ahora que estamos en el reino de Dios, ahora que estamos en los caminos del Señor, el Señor nos está instruyendo para levantarnos como esos hijos de luz, para que haya una manifestación de nosotros y nos está preparando la mente, nos está preparando las emociones, nos está limpiando, nos está santificando y nos está enseñando a cómo hablar. Nos está enseñando el poder que hay en las palabras que salen de nuestra boca. Continuamos. Vamos a mirar. Mire, en la palabra del Señor hay miles de promesas, miles. Dicen algunos que hay 34,000 promesas que tienen que estar en nuestra boquita, de acuerdo a las distintas necesidades. Pero, por ejemplo, ahí veamos una promesa. Jeremías 29:11. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. El profeta Jeremías estaba diciendo estas palabras con relación a Israel, porque Israel había sido llevado cautivo, pero el Señor en su inmenso amor dice, sí, 70 años serán llevados cautivos, pero sabe, yo los restauraré, yo los traeré, porque en esos 70 años habrán aprendido, ¿verdad?, a valorarme y a volverse a mí. Y entonces por eso le dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes. Yo no los voy a dejar allá en el destierro toda la vida y que se mueran y que vivan como esclavos. No, yo tengo planes buenos para ustedes. Y esta promesa también es para nosotros, porque el Señor no quiere que seamos esclavos ni cautivos del diablo, ni del mundo, ni de las bajas pasiones, sino que nos dice, yo tengo planes buenos, esos planes para lo bueno, no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza, porque esta es la buena voluntad de nuestro Padre. Entonces empezamos a pensar así de repente, a razonar erróneamente, negativamente, carnalmente, hasta diabólicamente. Ay, yo no sé qué será de mí, cómo terminará mi futuro. Ay, yo no sé qué será de mi vida pasado mañana. Ay, seré que terminaré sola, pobre, desamparada.
Esa no es la voluntad del Padre. Ya tú mismo estás organizando, tú mismo con tus palabras estás creando tu futuro negativo. Pero hay que cancelar, ya no más pensar negativamente. Aunque el diablo venga y te diga, ay, pero mira cómo estás, ¿de qué sirve orar? ¿De qué sirve ayunar? Cállate, mentiroso, porque mi Dios es fiel y sus promesas son sí y son amén. Así que los planes que tiene mi Padre son de bienestar y de bendición. Veamos otro texto bíblico. Isaías 40:31. Les he traído textos muy conocidos para que usted se aferre, para que usted los haga suyo, para que usted los crea con todo el corazón. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto, como con alas de águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Pero ¿qué dice la gente? Ay, ya no puedo más. Ay, ya no tengo fuerzas. Ay, ya no, ya me desanimé, ya me quedo aquí en el camino. Mira, eso dices cuando la Escritura dice que los que confían, el asunto es que si tú y yo confiamos, tenemos que decidir confiar. Si yo confío, encontraré nuevas fuerzas. Volaré tan alto como con alas de águilas. Voy a correr y no me voy a cansar. Voy a caminar y no voy a desmayar. Tú tienes que declarar y empiezas a crear un ambiente, una atmósfera de bendición, de fe. Esas palabras que salen, que son el dabar de Dios, los ángeles de Dios se activan para poner por obra este dabar del Señor. Pero si tú dices, ya no puedo más, ya no quiero avanzar, se me fueron las fuerzas, ay, yo no sé qué va a ser de mí, y empiezas a hablar negativo, activamos el mundo de las tinieblas para que ejecuten eso que tú y yo estamos hablando. Por favor, revisa un momentito cómo está tu vida. Revisa un momentito cómo está tu vida, mi amado. ¿Tienes victorias? ¿Tienes bendición? ¿Tienes paz? ¿Tienes gozo? ¿Tienes salud? Eso depende mucho de qué has hablado en el ayer, de qué has declarado y creído en el ayer. Por eso hay que tener mucho, pero mucho cuidado, hermano. Miremos la otra promesa. Isaías 43:2. Cuando pases por las aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Promesa que cuando estemos en el fragor de la prueba, que cuando estemos en el momento complejo y difícil, nos digamos, ay, ya no puedo, el Señor no está conmigo, el Señor me ha abandonado, el Señor es malo, el Señor, ¿por qué me permite que pase esto? Me voy a morir, no, mejor me suicido porque ya no puedo más, esto es demasiado. Por favor, al decir eso, hermano, estás creando una atmósfera terrible y estás llamando al mundo diabólico para que te destruya. Más la prueba puede estar ahí, el dolor puede estar ahí, pero yo voy a declarar que aunque pase por las aguas profundas, tú estás conmigo. Que aunque pase por ríos, los ríos de dificultad, yo no me voy a ahogar. Esta prueba no me va a matar, no me va a ahogar. Que aunque pase por el fuego de la opresión, no me voy a quemar. Las llamas no me van a consumir porque Él está conmigo. Creas una atmósfera diferente, todo tu cuerpo lo escucha, porque por eso hay que hablar, por eso es necesario que cuando tú estés conectado, ya sea presencial o vía online, y digas, vamos a orar, abre la boca, alabado sea el Señor, gloria a tu nombre, tu palabra dice que tú tienes que abrir la boca, tú no puedes estar con la boca callada. Vamos a cantar, hermano, y tú estás que palmeas y miras a la derecha, miras a la izquierda y no hablas. ¿Qué te pasa, hermano? El enemigo pone una mordaza porque él sabe el poder que hay en las palabras. Voy a abrir la boca de Dios y voy a declarar las grandezas del Señor. Voy a abrir mi boca y a decir santo, santo, aleluya. Del Señor viene mi ayuda. El Señor es mi sanador. Oye, y eso se hace efectivo
activo en tu vida. Aunque el enemigo te venga a meter en la cabeza, mentira, por gusto estás hablando al viento, porque aquí nadie te escucha, Dios no existe, es mentira, por gusto vives en un mundo de fantasía y de engaño, mentira en el nombre de Jesucristo. Y usted declara, por eso dice la Escritura, que la palabra de Dios es la espada que sale por nuestra boca. Porque cuando declaramos el rema de Dios, cuando declaramos el dabar, cuando declaramos lo que está aquí escrito, creyéndolo en el corazón, cuando declaramos lo que el Padre dice que declaremos, entonces se ejecuta y se cancela y se calla la voz del diablo que está siempre ahí gritándonos para que tengamos miedo, para que corramos, para que nos desanimemos, para que desertemos. Por favor, iglesia hermosa, aprenda, sacúdase y acepte lo que dice la Escritura. Miramos la otra lámina, por favor. Segunda de Pedro 1:4 dice, y debido a su gloria y excelencia, Él nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. ¿Sí ven lo que está diciendo? Estas promesas hacen que ustedes participen de la naturaleza divina. ¿Qué conforma la naturaleza divina? Poder, ejecución. Dios nos ha dado esa habilidad a todos nosotros, mis amados. Vamos, miremos la otra. Salmo 43:2. Pues tú eres Dios, mi único refugio seguro. ¿Por qué me hiciste a un lado? ¿Por qué tengo que andar angustiado, oprimido por mis enemigos? No, mi hermano, tenemos que declarar, tú eres mi único refugio seguro. Uy, pastora, la muerte como acecha. Uy, las dificultades que vienen. Uy, lo que viene. Hermano, no diga así. Uy, ay. El uy y el ay lo vamos a quitar. Vamos a decir aleluya, gloria a Dios. Mi Dios es mi roca, mi Dios es mi refugio, mi Dios, en mi Dios hay seguridad. Mi Dios, me escondo bajo las alas del Omnipotente. Me voy ahí al regazo de mi Padre. Me voy ahí, abrazo a mi Padre. Me subo en el regazo de mi Padre y ahí me escondo. Ahí descanso. Porque ahora en el nuevo pacto hay una relación hermosa y usted lo sabe entre padre e hijo, un padre bueno, un padre eterno, un padre justo, un padre amoroso, un padre todopoderoso. ¿Por qué vivir como huérfano? ¿Por qué sentir que estoy abandonada? ¿Por qué sentir que estoy sola? Y ahora ¿quién vela por mí? Y ahora ya no tengo papá, ya no tengo mamita, yo no tengo a nadie en este mundo. ¿Cómo que no tienes? Tienes al Todopoderoso, que es tu Padre y es mi Padre, es tu Dios y es mi Dios. Y lo digo con convicción, porque lo que se habla con convicción sale del corazón y al ser ejecutado, entonces la atmósfera, vuelvo a repetir, los ángeles tienen toda libertad para moverse, porque dice, ¿sabe qué? Aquí hay dabar de Dios, aquí hay rema de Dios. Aquí hay palabra que salió de la boca del Omnipotente y el Espíritu de Dios se mueve sobre la faz de las aguas, que es la palabra del Señor. Seguimos. Ahí está la conclusión. El dabar de Dios está en sus promesas, que tienen que ser creídas con todo el corazón y decretadas con la boca. Ese dabar hay que recibirlo en comunión íntima con Él, a través de su Espíritu. Él te mostrará qué decir con tu boca, y esto será ejecutado, mis hermanos queridos. Esto no es un asunto de hablar por hablar. Y te voy a contar, voy a terminar con una historia que le pasó a ciertas personas hace muchos años. Dice que habían unas jovencitas que tenían que ir a otro lugar donde iba a haber una reunión cristiana y ellas no tuvieron fe, sino que tuvieron presunción de fe. ¿Tú sabes lo que es presumir la fe? Yo creo, pero es una fe mental, no es una fe de corazón, no había creencia. Y en ese río dice, no, vamos a pasar este río como pasó Pedro cuando caminó por las aguas. Pero recuerda que Pedro, para caminar por las aguas, ¿qué le dijo al Señor? Señor, si tú eres, manda, habla que yo vaya a ti sobre las aguas. Pedro pidió un dabar del Señor.
Pedro pidió una palabra específica, un rema del Señor Jesús. Y en base a esa palabra, Pedro bajó y se fue y caminó. Pero estas chicas, no, ellas decían, no, es que nosotros pasamos por ese río y que vamos a pasar como Pedro, no nos vamos a hundir. ¿Qué pasó? Se ahogaron. Y luego, pues imagínense, ellos estaban allá en Corea, usted sabe, el budismo, que es la religión oficial de allá, se burlaban de los cristianos y salieron a los titulares en los periódicos. ¿Y dónde está el Dios de los cristianos que no pudo salvar a esas muchachas? Es que el asunto no es de hablar por hablar. Ay, yo voy a decir, el Señor es mi pastor, nada me faltará. A ver, tranquilízate. ¿Estás creyendo que el Señor es tu pastor? ¿Estás teniendo una relación que Él es tu pastor? ¿Te estás dejando pastorear por Él? ¿Te estás dejando apacentar por Él? Entonces, si lo es, si lo estás viviendo, si lo estás creyendo, entonces háblalo con la boca y el Señor lo dirá. Entonces, mire usted que necesitamos vitalmente, por eso, mis amados, estamos hablando en este tiempo de santificación. Porque es que Dios anhela limpiarnos de todo lo nuestro para llenarnos de lo de Él. Y podamos luego ser esos hijos que manifiesten la manifestación de los hijos de Dios, es decir, hijos levantados con poder y autoridad. Que donde vayamos, el Espíritu diga, declara vida. Pero Señor, se está muriendo, declara vida. Amén, declaramos vida. Que un hogar está totalmente destruido, que no sé qué y no sé cuánto, y el Señor nos manda ese lugar. Angélica, quebranta el espíritu de división, de pleito y pelea que hay en esta casa. Ejecútalo ahora con autoridad. Pero Señor, si dicen que ya se van a divorciar, míralos cómo se miran, que se odian. Declara lo que te digo. Amén, Señor. En esta hora vamos a quebrantar este espíritu maligno de división, de pelea, de pleito, de odio que está aquí entronizado porque ustedes mismos han hablado cosas negativas. El uno se ha insultado, el otro se ha declarado cosas negativas y han creado una atmósfera tan terrible que han atraído demonios y por eso es que ahí está la situación difícil. Entonces ejecutamos y se cancela eso y se cambia la atmósfera y empieza a declararse. Aquí empieza la paz. Aquí viene el Espíritu de Dios a redarguirlos a ustedes porque ustedes están llenos de amargura, de odio, etcétera, etcétera. Mire usted la importancia, mis queridos hermanos, de utilizar lo que es el dabar y el rema del Señor. Amén. Entonces, yo les hago una pregunta y no me abran en los micrófonos, sino solamente ahí respondan en su chat. Veo que aquí hay muchos que ustedes han compartido, ¿verdad? Dicen amén, gloria a Dios, amén, amén, amén. Bueno, qué lindo, ¿no? No estamos jugando. No estamos jugando al ser cristianos, hermano. Aquí no estamos perdiendo el tiempo. Yo no le estoy haciendo perder el tiempo a usted, ni tampoco lo estoy perdiendo yo, porque para mí el tiempo es oro. Porque yo no sé si mañana seguiremos viviendo, pero hay que vivir cada día con intensidad, haciendo la voluntad del Padre. Entonces tenemos que, ahora cuando usted cierre la transmisión, ya se vaya luego a su habitación, piense por un momento, ¿cómo está mi boquita? ¿Qué es lo que habla mi boca? ¿Estoy creyendo las promesas que están en la Escritura? ¿O estoy dudando que estas sean para mí? A veces hasta hay personas cristianas que dudan si son o no son hijos de Dios. ¿Es una persona que pasa en intimidad con Dios? ¿O es una persona que solo reza? Usted tiene que decidir ahora. Es una persona que de repente nunca ha escuchado o ha recibido una impresión del Espíritu. Usted tiene que decirle, Señor, yo necesito que me hables a lo íntimo de mi corazón a través de tu palabra o a través de una impresión fuerte. Yo necesito ser guiada por ti para saber qué decir, qué no decir, porque aquí el asunto no es decir lo que se me viene a mi mente. Aquí no es decir de acuerdo a las circunstancias. Aquí no es hablar de acuerdo a cómo habla el mundo o a lo que dice el abogado o el médico o el entendido de este mundo. No, tengo que yo ponerme de acuerdo a lo que dice Dios. Hace muchos años y he contado este testimonio, hermano. Yo me uní
yo tenía un ser querido muy enfermo y yo inicié creyendo que el Señor le levanta, que el Señor le sana. Pero luego, estando ahí en el hospital y escuchando tanto a los médicos, y los médicos decían, no, no, la situación está difícil, la situación se pone peor, la situación esto, y era un cuadro clínico devastador. Y dejé de confesar y de declarar lo que dice Dios y me uno a la declaración de los médicos. Y mi ser querido estaba peor cada vez más, peor cada vez más, peor cada vez más. Hasta que un momento el Espíritu de Dios usó un libro y yo fui a mi biblioteca y estaba limpiando mi biblioteca y me encontré con ese libro y el Espíritu de Dios me lo puso así y me puso, léelo. Y empecé a leerlo y me trajo una luz y me dijo, ¿qué estás creyendo? ¿A qué confesión te has unido? ¿Con quién te estás poniendo de acuerdo, Angélica? ¿Con lo que dice el humano o con lo que dice mi palabra? Y de inmediato dije, Dios mío, yo me he puesto de acuerdo con lo que dicen los entendidos, los médicos. Los médicos son una bendición, Dios los usa, pero ellos no tienen la última palabra. La última palabra, el mejor dicho, la palabra rema o dabar la tiene el Señor. Entonces, mis hermanos, tuvimos que pedirle perdón al Señor por haber creído a lo que dice más el médico, porque yo declaraba lo que decía el médico. No, el médico dice que tiene esto, 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 y que va a pasar esto, 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 y que se va a empeorar, y yo declaraba y declaraba. Tuvimos que pedirle perdón, tuvimos que cancelar, tuvimos que derogar totalmente estas declaraciones en el nombre de Jesucristo. No, 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 no. Perdónanos, Señor, y decido unirme a la declaración de lo que está en la Escritura. ¿Y usted cree que pasó? A los posteriores días todo cambió y esa persona cambió en su diagnóstico y todo lo que el médico dijo, todo se quedó en la nada. Todo se quedó en la nada, porque ese médico decía, la paciente va a tener que estar con tanque de oxígeno todos los días de su vida hasta cuando ella se muera. Y dice, Dios mío, tanque de oxígeno, ¿cómo va a ser? Y bueno, no le alargo más la historia. Esa persona está súper, súper bien, sin nada de lo que el médico declaró. Entonces, es todo en cuanto a cómo tú creas, lo que el Espíritu te guíe a declarar y a decretar. Aquí nuestra hermana dice, amén, muchas personas fueron sanadas por el decreto de la palabra de sanidad. Así es, mi hermano. De repente hay alguien que está, qué sé yo, por allá, por el África, allá por, qué sé yo, por el otro hemisferio, el hemisferio oriental, lejísimo, y estamos con estas transmisiones, conexiones. Pon la mano allí sobre la pantalla del celular, del computador, de la laptop, y en el nombre de Jesús declaramos sanidad. Hermano, y el poder de Dios fluye. Así que hay un desafío, preciosa gente del Señor. Hay un desafío glorioso de que usted y yo aprendamos a escuchar el dabar de Dios, el rema de Dios, creer las promesas de Dios y sacarlas por nuestra boquita con convicción y fe para que sean ejecutadas. No lo que tú quieras, vuelvo a repetir, lo que sea la voluntad de Dios, porque cuidado con coger esto, ay, no es que tenemos poder en las palabras, entonces yo voy a decir, oh Señor, yo quiero esa casa de 1 millón, oh Señor, yo quiero esa persona que aunque está casada, Señor, que se divorcie de esta otra persona y se case conmigo, tampoco, porque eso es antibíblico, incorrecto. Aquí es lo que el Espíritu te guíe, lo que está escrito en la palabra. Entonces veremos las grandes maravillas de nuestro Dios a nuestro alrededor. Hermano, esto es poderoso. Así que yo le voy a pedir que se ponga su manito en su boca. A ver, mire ahí. Y dígale, Señor, ten cuidado con esta boquita, Padre. Yo hasta el momento no sé cuánto poder hay aquí en esta boca. Mire, recuerde que esta es la puerta por donde sale las palabras que dan vida o que dan muerte, que levantan o que hacen caer, que bendicen o que maldicen. Por eso incluso hemos estado aprendiendo
que no nos amarguemos, que perdonemos al ofensor, que oremos por el ofensor, que no nos dejemos herir, porque yo sé que todos nosotros tenemos dificultad en eso, pero por eso el Padre nos está enseñando. Ahora, si usted no aprende, pues, ay, ya no sé qué puede hacer el Señor con usted, pero yo declaro que usted es un buen discípulo de Cristo que recepta lo que el Padre nos está enseñando de manera continua. Levante sus manos y vamos a terminar dándole gracias al Padre. Padre Celestial, gracias te damos en esta noche por la bendición de haber escuchado esta enseñanza. Gracias por tu dabar, Señor. Gracias por tu rema. Gracias, Señor, por esas promesas maravillosas. Gracias, Señor, porque eres tú el que nos dice, habla mi palabra, declara mi palabra. Señor, y nosotros obedeceremos como obedeció Ezequiel, como obedeció, Señor amado, ahí, Padre, tus siervos, y fueron ejecutadas esas palabras que se dijeron. Ayúdanos, Señor. No es fácil esta lengua que ha estado acostumbrada a hablar negativas cosas, ser pesimista, ser amargada, ser incrédula. Por favor, santifica nuestra lengua, santifica nuestro pensamiento, santifica nuestras emociones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y ayúdanos porque sé que estamos embarcados en un proceso acelerador de renovación, de fortalecimiento y de empoderamiento. Gracias te damos, Padre. Bendigo a cada vida que está aquí conectada, estas 212 personas, Señor. Les bendigo y proclamo, Señor, que ellos son tierra buena, donde tu semilla ha sido sembrada y esta semilla va a germinar. Son hijos moldeables, son hijos sensibles a tu voz, son hijos que maduran, que crecen, son hijos, Señor, cuyos sentidos espirituales son ejercitados. Y gracias porque estos hijos están siendo preparados, estamos siendo preparados, Padre, para aquella gloriosa manifestación de los hijos de Dios. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos. Están siendo guardados por tu poder. Hay un cerco protector de la sangre de Cristo que guarda a ellos y a sus casas, Señor, y ese derramar de tu gloria será una realidad en cada uno de ellos. En el nombre de Yeshua, amén, amén.